Destacamento al número AR. Descanse. AR. A discreción. Honores al señor presidente de la República de Colombia. Destacamento, atención, firme. Al número AR. Honores al señor presidente de la República de Colombia. Atención presente. AR.
Destacamento al hombro. Arre. Descanse. Arre. A discreción. Homenaje a los oficiales, suboficiales, soldados y personal civil de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, caídos en cumplimiento del deber. Destacamento, atención, firme. Invitamos a los asistentes a la ceremonia elevar plegarias al Todopoderoso para asegurarles su descanso eterno y la permanencia a la diestra del Señor Dios de los ejércitos. Para todos los caídos, en cumplimiento del deber, paz en sus tumbas. Destacamento, a discreción. Invocación a Dios. Hace la invocación el excelentísimo Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo castrense de Colombia. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán
Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. En esta tarde queremos invocar a Dios Padre, nuestro Creador y nuestro Hacedor. A Él queremos rendir gloria y alabanza en nuestras vidas, con nuestras acciones. Contemplamos al Hacedor del cielo y de la tierra y proclamamos ante el mundo sus maravillas, su poder creador y su misericordia. Queremos, en el espíritu de unidad de nuestras fuerzas militares y de Policía Nacional, proclamar a Dios en todas nuestras acciones y tareas, en nuestro camino de servicio a la comunidad de nuestra amada patria Colombia. En esta tarde invocamos tu protección, oh Dios, sobre el comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas, nuestro presidente, sobre cada uno de los miembros de las distintas ramas del gobierno, de la legislación y de la justicia en nuestro país. Queremos reconocer tu fuerza, tu poder, y que sobre ti, oh Dios, se construya nuestra sociedad sobre un edificio sólido y permanente. Invoquemos la protección de Dios sobre nuestra patria, sobre cada uno de sus hijos, especialmente sobre los altos oficiales que hoy ascienden, mayores generales, vicealmirantes, brigadieres generales, contraalmirantes. Pongamos a Dios como fundamento y base de nuestras decisiones y acciones. Reconozcamos su presencia y fuerza para nuestra tarea y nuestra acción. Te pedimos, oh Dios, que el servicio de estos altos oficiales fomente la concordia, lleve los corazones de los colombianos a la construcción de una sociedad fraterna, equitativa, justa, en paz. Pedimos hoy a Dios por la patria, por Colombia, para que alcance caminos de responsabilidad social, caminos de tareas en favor de todos los ciudadanos, que nos permita, Dios, consolidar la paz. Señor, tú eres nuestra roca, nuestra seguridad. Pedimos tu bendición y protección sobre la tarea de estos altos oficiales ascendidos, que tú seas su roca y su fuerza, que la Virgen de Chiquinquirá cuide y proteja a cada uno de los colombianos, a cada uno de los ciudadanos y a los oficiales que ascienden. Dios nos bendiga a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Lectura del decreto por el cual se asciende a un personal de señores oficiales, generales y de insignia de las fuerzas militares. Destacamento, atención, firme, al hombro, arre. República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional. Decreto número 1911 del 10 de noviembre de 2023, por el cual se asciende a un personal de oficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. El presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere los numerales 3º y 19 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto Ley 1790 de 2000, decreta, artículo 1. Asciéndase al personal de oficiales de las fuerzas militares que se relacionan a continuación, al grado y en la fecha que se indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 del Decreto Ley 1790 de 2000, y por haber reunido los requisitos establecidos para tal efecto así.
al grado de mayor general y vicealmirante de las fuerzas militares. Contraalmirante Luis Fernando Márquez Velosa. Brigadier General Hernando Garzón Rey. Brigadier General Eric Rodríguez Aparicio. Brigadier General Olveiro Pérez Maecha. Brigadier General José Enrique Walteros Gómez. Brigadier General Óscar Zuluaga Castaño. Brigadier General Andrés Guzmán Morales. Brigadier General Edgar Mauricio Falla Vargas. Contraalmirante Carlos Alberto Serrano Guzmán. Brigadier General Luis René Nieto. Contraalmirante León Ernesto Espinosa Torres. Brigadier General Juan Guillermo Tamaramelo. Imposición de las insignias. Impone las insignias el señor Presidente de la República de Colombia. Lo acompaña el señor Ministro de Defensa Nacional, la cúpula militar y el Director General de la Policía Nacional. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo está usted? Bien, señor presidente. Esto es Un sol ahí. ¿Me mete un poquitico para acá? Ahí en sus botones y los sensores. Ministro, buenos días. bueno, general. Presidente, no lo recibí. Sol de mayor general de usted. Gracias. Felicitaciones. General, ministro. No lo recibí. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, general, Gracias, felicitaciones. Suerte. Gracias. General, Señor presidente, ¿cómo un buen está día. usted? Muy bien, señor Eso, presidente. me alegra mucho. Muy contento. Gracias por todo. Bueno, general, felicitaciones. Gracias a usted.
usted? Vamos a poner la tercera. Tenemos que hacer reunión de eso. Felicitaciones. Gracias a usted. Muy amable. General, Señor presidente. ¿cómo está usted? Muy bien, señor presidente. Vamos a ponerle la tercera. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, general. Muy amable. Felicitaciones. Gracias, señor. Presidente, ¿Cómo buenas está, tardes. general? ¿Cómo me lo tratan? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? General, felicitaciones. Muy amable. Gracias. Presidente, reposa en el izquierdo, se sienta con el derecho, en el izquierdo, flameante, cerrando General, el presidente ¿cómo está usted? en el Pacífico, señor presidente. Gracias. Felicitaciones. Gracias. General, qué suerte. General, ¿cómo vamos? Bien, sí, señor. Gracias, señor presidente. Felicitaciones, general. Muy amable. Gracias. La derecha, el de reposo. Sí, Sí, es correcto. adelante. Señor presidente. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias a usted. General, ¿cómo está usted? Bueno, claro, General, felicitaciones. Gracias a usted, muy amable. ¡Un compás! ¡Muere! Lectura del decreto, por el cual se asciende a un personal de señores oficiales, generales y de insignia de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional.
Decreto número 1911 del 10 de noviembre de 2023. Decreto número 1792 del 30 de octubre de 2023. Por el cual se asciende un personal de oficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. El presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere los numerales 3 y 19 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto Ley 1790 de 2000 decreta. Artículo primero. Asciéndase al personal de oficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, que se relacionan a continuación, al grado y en la fecha que se indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 del Decreto Ley 1790 de 2000, y por haber reunido los requisitos establecidos para tal efecto, así, al grado de brigadier general y contraalmirante de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Coronel Samuel Salinas Valencia. Coronel Omar Yesid Moreno Sandoval. Coronel Juan Oduber Rendón Pérez. Coronel Mario Giovanni Contreras Guineme. Coronel César Augusto Martínez Páez. Coronel Francia Ayala Sánchez. Capitán de navío Beatriz Elena García Restrepo. Coronel Juan José Guzmán Ramírez. Coronel Oscar del Cristo Díaz Montiel. Capitán de navío Alfonso Córdoba García. Capitán de navío José Félix Quimbaya Sarmiento. Capitán de navío Juan Manuel París Bermúdez. Capitán de navío Herman Aicardo León Rincón. Capitán de navío Jesús Leonardo Suárez Calderón. Capitán de navío John Henry Ruiz Murcia. Capitán de navío Walter Olmedo Wilches Carvajal. Policía Nacional. Coronel Einer Giovanni Puentes Aguilar. Coronel Warlington Iván Gualdrón Gualdrón. Coronel Herber Benavides Valderrama. Coronel Óscar Andrés Lamprea Pinzón. Artículo segundo. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase dado en Bogotá a los 10 días del mes de noviembre de 2023. Firmado, señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Imposición de las insignias y entrega de bastones. Impone las insignias y entrega de bastones el señor presidente de la República de Colombia. Lo acompaña el señor ministro de Defensa Nacional, altos mandos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional.
está, general? Felicitaciones, general. Muy amable. Gracias. General, ¿cómo está usted? Bien. Felicitaciones, general. Muy amable. Suerte. Y generala. ¿Cómo estás? Generala, gracias. Primera de la Armada. ¿Cómo está usted, almirante? Gracias a usted. Vale, gracias a usted. Felicitaciones. Seguimos. General, Señor presidente, ¿cómo está usted? bien, gracias a Dios, señor presidente. Felicitaciones, general. Muy amable. Señor presidente, Gracias. muchas gracias. General, Señor presidente, ¿cómo está usted? muy bien, señor presidente. Eso me alegra mucho. Felicitaciones, general. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Muy amable. Pasamos a la Almirante, ¿cómo está usted? Felicitaciones. Gracias. Adelante. ¿Cómo es que es? con la derecha y repuesto en la izquierda. Almirante, ¿cómo está? Gracias. Felicitaciones. Sí, por Adelante. Felicitaciones. Muy honrado. Gracias a usted. Gracias, señor presidente. Dale. Almirante. Me equivoco con esto. Gracias a usted, almirante. Muy amable. Sí, gracias. Almirante, ¿cómo está? Muy bien, Felicitaciones. presidente, muchas gracias. Gracias a usted. Almirante, ¿cómo está? Señor presidente, muchas gracias. Gracias, felicitaciones. Gracias a usted. Almirante, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Gracias. General, Señor presidente, Dios y patria. ¿cómo está usted? Bien, señor presidente. Yo soy el señor. Gracias. Felicitaciones. Este va acá. Hacia adelante. Yo se los pongo. ¿Están listos? Sí. Gracias, general. Felicitaciones. General, ¿cómo está Buenas usted? tardes, señor presidente. A la derecha. Bien, mire. Hacia el que es correcto. Felicitaciones, general. Muy amable. Gracias. General, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno. Felicitaciones, general. Muy amable. Gracias. General, ¿cómo está usted? Señor presidente, buenas tardes. Bien, ¿usted qué tal? Bueno. Felicitaciones. Aquí todavía tengo que ponerle la... Ahora sí, felicitaciones. Muy amable. Gracias.
Gracias. Buenas tardes. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Destacamento, descansen. A discreción. Lectura de la resolución y decreto por el cual se confieren las medallas tiempo de servicio en la categoría de 35 y 30 años a unos señores oficiales generales y de insignia de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Destacamento, atención, FIR, al hombro, República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional. Disposición número 026 del 11 de diciembre de 2023, por la cual se confiere la medalla Tiempo de Servicio en la categoría de 35 y 30 años a unos señores oficiales generales y de insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. El señor Ministro de Defensa Nacional, considerando que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1070 de 2015, la medalla por tiempo de servicio se confiere como reconocimiento al tiempo de servicio continuo o discontinuo como oficial, suboficial, soldado o infante de marina profesional de las fuerzas militares. Que el personal de señores oficiales generales y oficiales de insignia relacionados en la presente resolución cumplen con los requisitos para el otorgamiento de la medalla en la categoría de 35 y 30 años. Resuelve. Artículo primero.
Conferir la medalla por tiempo de servicio en las categorías 35 y 30 años a unos señores oficiales generales y de insignia de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Comuníquese y cúmplase dado en Bogotá a los 11 días del mes de diciembre de 2023. Firmada Dr. Iván Velázquez Gómez, Ministro de Defensa Nacional. En la categoría de 35 años, General William René Salamanca Ramírez. Brigadier General José Daniel Gualdrón Moreno. Imposición de las condecoraciones. Impone las condecoraciones el señor Presidente de la República de Colombia, acompañado del señor Ministro de Defensa Nacional, altos mandos de las fuerzas militares. En la categoría de 30 años, Mayor General Carlos Alberto Rincón Arango. Brigadier General Ricardo Heriberto Roque Salcedo. Brigadier General Federico Bocanegra Bernal. Brigadier General Juan Francisco Mosquera Dueñas. Brigadier General de Infantería de Marina Rafael Olaya Quintero. Brigadier General Adilson Nevardo Bueno Pineda. Brigadier General Edgar Alexander Salamanca Rodríguez. Contraalmirante Norman Iván Cabrera Martínez. Contraalmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado. Brigadier General Fernando Correa Duque. Brigadier General Nicolás Alejandro Zapata Restrepo. Brigadier General Sandra Patricia Hernández Garzón. Brigadier General Javier Hernando Africano López. Brigadier General Luis Fernando Salgado Romero. Brigadier General Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe. Brigadier General Rodolfo Morales Franco. Brigadier General Edilberto Cortés Moncada. Brigadier General Jorge Ricardo Hernández Vargas. Brigadier General Gerardo Ortiz Ramírez. Brigadier General John Ricardo Guzmán Guzmán. Brigadier General
George William Cotua Muñoz. Brigadier General Eduardo Alberto Arias Rojas. Brigadier General José Benjamín Perdomo Álvarez. Brigadier General William Osvaldo Rincón Zambrano. Brigadier General José Luis Ramírez Sinestrosa. Brigadier General Jorge Antonio Urquijo Sandoval. Brigadier General Arnulfo Rosenberg Novoa Piñeros. Brigadier General Samuel Salinas Valencia. Coronel Jorge Augusto Saavedra Chacón. Imposición de las condecoraciones. Impone las condecoraciones el señor Presidente de la República de Colombia, acompañado del señor Ministro de Defensa Nacional, la cúpula militar y el Director General de la Policía Nacional. Contralmirante. Almirante de infantería. ¿Cómo está usted? Gracias. ¿Qué tal? Me alegra mucho. No, se cayó este. Bueno, general, felicitaciones. Gracias a usted. ¿Cómo está usted? ¿Usted es contralmirante? Usted quedó como torcido. Bueno, contralmirante.
felicitaciones. Contraalmirante, presidente, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Sí está, sí puedo. Ahí está, sí está. Bueno, presidente, felicitaciones. Gracias. Señor presidente. Sí, señor presidente. Ay, se me olvidaba. General, muy amable. Gracias. Gracias. Dios y patria. General, ¿cómo está usted? Gracias, felicitaciones. General. Buenas tardes, señor presidente. Felicitaciones. Muchas gracias, señor Gracias presidente. a usted. General, Muchas gracias, señor presidente. ¿cómo está usted? Felicitaciones. Muchas gracias, señor presidente. General. Señor presidente, buenas tardes. Bien, gracias, señor presidente. Felicitaciones. Gracias, señor presidente. Gracias. General, ¿cómo vamos? Gracias, ¿cómo está usted? Bueno, felicitaciones, hermano. Gracias. General. Señor presidente, buenas tardes. Felicitaciones, ¿cómo está usted? Muy bien, sí, señor. Gracias. General, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, gracias, señor. Felicitaciones, Gracias. entonces. Gracias a usted. Señor General, presidente. ¿cómo está usted? Bien, sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, Muy amable. felicitaciones, hermano. Gracias. General, Señor presidente, buenas tardes. buenas tardes, felicitaciones. Gracias. Hola, señor presidente. Por detrás. Gracias, campeón. General, Señor presidente. ¿cómo está usted? Bien, señor. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a usted. General, ¿cómo está usted? Señor presidente, excelente. Me alegra mucho. Felicitaciones. Gracias a usted. General, ¿cómo está usted? Felicitaciones. Gracias. General. Señor presidente, Dios y patria. Muchas gracias. Gracias. Muy agradecido. Felicitaciones. Gracias. General, ¿cómo estamos? Felicitaciones. Gracias. General, ¿cómo está usted? Bueno, felicitaciones. Suerte. Pasamos al frente, señor presidente, así ya terminamos de saludar con el personal. Destacamento, descansen. Arra. A discreción.
Revista a las tropas. Destacamento. Atención. Firme. Pasa revista a las tropas. El señor presidente de la República de Colombia. Lo acompañan el señor ministro de Defensa Nacional, el señor general comandante general de las Fuerzas Militares, el señor general comandante del Ejército Nacional, el señor almirante jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el señor almirante comandante de la Armada Nacional, el señor general comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el señor general director general de la Policía Nacional, señoras y señores oficiales generales y de insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional ascendidos.
Destacamento. Al hombro. Ar. Honores al señor presidente de la República de Colombia. Para pasar revista de las tropas. Atención presente. Ar. Cecita. Gracias, papi.
Destacamento, al hombro. Arre. Descansen. Arre. A discreción. Palabras del señor presidente de la República de Colombia. Bien, un saludo a los señores generales, oficiales de insignia de las fuerzas militares y de la Policía Nacional que ascendieron y que fueron condecorados el día de hoy, y sus distinguidas familias, ministro y funcionarios del Gobierno Nacional, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante general de las Fuerzas Militares, y su esposa María Victoria, general Luis Mauricio Espina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional, y su esposa Lorena, almirante José Joaquín Amezquita García, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de la Armada Nacional, y su esposa Lucy Elena, general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general William René Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional, y su hijo William, brigadier general Luis Fernando Salgado Romero, director de la Escuela Militar de Cadetes, general José María Córdoba, congresistas de la República, excelentísimo Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo castrense de Colombia, señores generales de las fuerzas militares, sus distinguidas esposas y familias, oficiales agregados de defensa, militares, navales, aéreos y de policía acreditados en Colombia, generales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, oficiales, suboficiales, soldados, infantes de marina, patrulleros y personal civil de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y sus familias, medios de comunicación y todos los invitados aquí presentes. En esta ceremonia de ascensos de generales ascienden al grado de mayor general 4 miembros del Ejército Nacional y 5 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Ascienden al grado de vicealmirante 3 miembros de la Armada Nacional. Al grado de brigadier general ascienden 8 miembros del Ejército Nacional y 4 de la Policía Nacional. Asciende la coronel Francia Ayala Sánchez del Ejército Nacional. Al grado de contraalmirante ascienden 8 miembros de la Armada Nacional, entre ellas la capitana de navío Beatriz Elena García Restrepo. Se otorgan las condecoraciones que se han realizado, y me permite esta ceremonia dirigir algunas palabras. Espero que no nos caiga la lluvia en medio de esta anunciada sequía que aún no comienza. En el presupuesto del año entrante, a punto ya de regir a partir del 1 de enero, hay una partida importante que tiene que ver con un incremento de la profesionalización del Ejército Nacional. 16,000 personas pasarán a ser soldados profesionales, se espera, el año entrante, completando un número que cada vez irá creciendo en este gobierno
de tal manera que el Ejército de Colombia adquiera el profesionalismo por una parte indispensable para convertirse no solamente en una fuerza eficaz, sino en una fuerza moderna. Ese es el objetivo, transitar por los caminos de la construcción de una fuerza pública leal a la Constitución del 91, pero fundamentalmente eficaz en sus labores, gracias al entrenamiento, gracias a que se vive como una especie de carrera, de vocación en la actividad militar. El profesionalismo que crecerá el año entrante debe permitirnos una mayor garantía de control territorial, una mayor garantía de construcción de la nación, una mayor garantía de la democracia y de los derechos de las gentes en toda Colombia. Paralelamente a este proceso de profesionalización hemos acordado, reunión pasada del Consejo de Seguridad, y en todas las ramas, las armas de la fuerza pública, incrementar sustancialmente el pie de fuerza de la inteligencia militar, naval, aérea y policial. La inteligencia es lo que nos permite ser certeros. La inteligencia es lo que nos permite ser eficaces. La inteligencia es lo que permite que un golpe, una acción, tenga la contundencia suficiente y no sea errática, no termine incluso violando derechos de las gentes, sino al contrario, resulte fortaleciéndolos. Este fortalecimiento de inteligencia es una deuda que por alguna razón ha venido acumulándose a través de los años. Hemos creído más en el poder del arma que en el poder del cerebro, y la inteligencia es precisamente el poder del cerebro porque es mucho mayor que el poder del arma. El arma no apuntaría bien si no hubiese la inteligencia. El arma dispararía a granel y sin objetivo alguno si no hubiese la inteligencia. Por eso la construcción de una fuerza de inteligencia en cada arma y su articulación entre todas, que implica una preparación profesional, subrayo la palabra, de muchísimos hombres y mujeres que hoy integran la fuerza pública, que implica preparación en matemáticas, que implica preparación en inteligencia artificial. Le he pedido al ejército y a la policía que creen las facultades al interior de las escuelas militares que tengan que ver precisamente con la sapiencia alrededor de la inteligencia artificial. No está lejana la inteligencia artificial de la inteligencia militar o de la inteligencia policial. Las rutinas delincuenciales, sobre todo financieras, pueden ser detectadas mucho más fácilmente con inteligencia. Alguien criticaba en días recientes por la malinterpretación periodística de la derogatoria del decreto que no permite cobro de multas por dosis personal, o como se quiera denominar, pensando que así se perdía la capacidad, sobre todo de la policía, para detener al jíbaro, al dealer que le llaman ahora, a la olla en el barrio, al microtráfico y al gran narcotraficante. Teníamos que responder que la manera como se captura un jíbaro o como se destruye una olla no es raqueteando la bolsa de la jovencita en el barrio, sino es con inteligencia. Y es hasta una inteligencia simple. Simplemente se necesita escuchar y ver para detectar en un barrio donde hay una olla, o quién es el jíbaro o el dealer. Aquí lo que estamos es eliminando una posibilidad de confrontación entre
la ciudadanía joven del barrio popular y la fuerza policial, que en pasado reciente hemos visto crecer incluso con muertos y bajas que no necesitaban ser. Lo que necesitamos es una policía al servicio de la ciudadanía, no enfrentada con la ciudadanía. Y por eso hemos derogado ese decreto con el fin de aumentar la capacidad de la inteligencia policial y de la policía en función de cuidar la ciudadanía en los más poderosos delitos que aquejan a la nación colombiana. Uno de ellos, indudablemente, el narcotráfico. Las noticias recientes son muy alentadoras. Hoy prácticamente 3 toneladas de cocaína incautadas. La operación española de ayer o antes de ayer incautó 11 toneladas en el Reino de España. La operación Orión 11 de la Armada Nacional, conjuntamente con otras armadas de diferentes países del mundo, en el Caribe, en el Pacífico, incautó 180 toneladas. Sumando todo el esfuerzo en este año, habrá, y está bajo el cuidado de la prensa, mirar la certeza de las cifras. Hemos de lejos pasado los niveles de incautación del año pasado. ¿Es bueno? Yo creo que sí. Que empieza a tener temor el narcotraficante porque sus alijos enviados no llegan, no se vuelven dólares, son incautados. Indudablemente aún falta más en ese terreno. La incautación, la interdicción, como se le denomina técnicamente, ha sido la bandera de este gobierno y hoy, al cabo de este primer año, podemos decir que hemos cumplido el objetivo casi en un 95%, superando de creces el último año del gobierno anterior. Si nos comparáramos con su primer año, la distancia sería abismal. Indudablemente está cambiando el mercado de la cocaína en el mundo. Los laboratorios empiezan a desplazarse hacia lugares remotos como Holanda, como Albania, como España, como Francia. Rutas empiezan a penetrar la China. El fentanilo en los Estados Unidos ha producido un cambio geográfico drástico y dramático que tenemos que estudiar, y para ello es la inteligencia. Porque, en mi opinión personal, aún por corroborar con los datos, Colombia tiene la oportunidad de escaparse del narcotráfico, tiene la oportunidad de salirse por primera vez en medio siglo de las cadenas mundiales del mercado de narcóticos. Y esa indudablemente sería una oportunidad para nuestra paz, para construir nuestra industria, nuestra agricultura. El fortalecimiento de la inteligencia en las ramas de la fuerza pública tiene este objetivo. El enemigo no es la joven o el joven consumidor en un barrio, a ellos hay que ponerles médicos. Hay que construir una campaña muy fuerte de prevención del consumo, que es fundamental para disminuir los guarismos que afectan a la sociedad colombiana. Pero el objetivo de la inteligencia policial y militar es el capo, el gran narcotraficante, el poseedor de los dineros y de las armas, el poseedor hoy, desgraciadamente, de la decisión de la vida o de la muerte de muchísimas personas, fundamentalmente en los territorios más excluidos de este país. Vamos por los capos, no por los campesinos que cultivan hoja de coca. A ellos, los campesinos, les ofrecemos salidas. Está por verse nuestra eficacia en ese tipo de sustitución de economías. Pero mientras ofrecemos salidas al joven consumidor o al campesino productor, todo el peso del aparato represivo del Estado, de la inteligencia fortalecida del Estado,
debe caer sobre el capo que corrompe al político, el capo que corrompe las instituciones, el capo que logra incluso que el Estado le ayude en su labor de exportación de cocaínas, el capo que por su poder económico tiene la capacidad de arrodillar el poder, de apropiárselo y por tanto de convertirse en un genocida peligroso para la historia de Colombia. Estos son lineamientos de cambio que hemos venido construyendo a través de los consejos de seguridad. La Policía Nacional, por tanto, ahora tiene unos objetivos fundamentales que además de destruir la economía ilícita, con inteligencia destruir el lavado de activos, el contrabando sobre el cual se ha avanzado muy poco, que pasa por los puertos de Colombia. Los usan para sacar la cocaína y los usan para entrar las armas, los vestidos y las confecciones con que arruinan al empresariado de Colombia en una operación de lavado de activos. La cocaína se transforma en contrabando. Por tanto, es tan valioso decomisar cocaína en los puertos o en los mares como decomisar el contrabando que entra a los mercados de las grandes ciudades de Colombia. Le hemos propuesto a la Policía Nacional priorizar la destrucción de bandas de extorsionistas que en su mayoría operan en las cárceles y a veces con ayuda misma de los funcionarios que cuidan las cárceles en Colombia. Operaciones que permitan prohibir, cerrar, anular las comunicaciones desde la cárcel, que es de donde se está extorsionando en mayor parte a la sociedad colombiana. Con los alcaldes nuevos vamos a hacer programas que permitan, con dinero del gobierno nacional, reestructurar el vecindario de las cárceles para hacer círculos de parques que permitan precisamente que la inhibición de comunicaciones en una cárcel no afecte a la ciudadanía aledaña. Hemos hablado de obligar, de decretar por obligación la introducción de software de autodestrucción de celulares que una vez su dueño reporte el hurto, los vuelvan inservibles de manera definitiva. Eso desestimulará en gran parte el hurto del celular. Este tipo de actividad que tiene que ver con la seguridad ciudadana en las grandes ciudades, sobre todo en Barranquilla, en Bogotá, en Cali, en Cúcuta, en Cartagena, en Sincelejo, que vive una drástica atmósfera de violencia en estos tiempos, de Santa Marta, es fundamental como una tarea prioritaria de la Policía Nacional. Por el lado entonces del conflicto y de sus zonas tradicionales, que siempre son las mismas, el litoral pacífico, el nordeste antioqueño, el Urabá, las sabanas de Córdoba y de Sucre, el Catatumbo, ahora el Putumayo y se extiende hacia el sur en el Amazonas, en esas zonas donde rige de alguna manera y de manera parcial con algunos grupos un cese al fuego, yo tengo que decirles que el gobierno nacional no ve prioritario el cese al fuego, sino está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas. Las economías ilícitas son la cocaína, indudablemente, quizás la principal y aún la más poderosa, el oro, la extorsión y el secuestro, entre varias. Estas son las fundamentales. Por tanto, en las conversaciones del gobierno con estos grupos, no nos emociona el que lo único que se logre sea un cese al fuego, porque el cese al fuego no es más sino detener el Estado por una parte, el grupo armado por la otra, las acciones ofensivas entre esas dos partes. Pero es que lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no,
sino si se ataca a la sociedad. Y no por lograr que no se ataque al Estado en un cese al fuego, entonces vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa, extendiendo los delitos sobre ella. Así no se construye un proceso de paz. Por tanto, el cese al fuego queda subordinado a acuerdos previos sobre el reemplazo de estas economías ilícitas que he mencionado. Tarea en la que se tiene que comprometer el gobierno cuando se trata de los cultivos de hoja de coca o de las zonas mineras, porque tiene que plantearle alternativas a la población, porque esa población tiene que tener en concreto y de manera rápida y cotidiana la manera de vivir y de progresar en la economía lícita. Decía el presidente del Senado y en general al Congreso de la República que en el fondo un proceso de paz en la actualidad, no era así en el pasado, en la actualidad implica quitarle la primera I a lo ilícito y entonces volver lícito. Pareciera simple en las palabras, quitar una simple I, pero en la realidad obviamente es complejo. ¿Cómo de lo ilícito se pasa a lo lícito? Solo hay dos maneras. O lo ilícito se vuelve lícito, y creo que por ahí tenemos un camino por andar que todavía no hemos comprendido a cabalidad, o lo ilícito se reemplaza por lo lícito. Y estamos hablando entonces de economía, como una economía ilícita en un territorio que lo domina y domina a su población puede ser reemplazada por una economía lícita. He ahí el reto del gobierno y ahí el reto de la paz. Porque si estos interrogantes no se responden de manera positiva, realmente seremos incapaces de construir una sociedad inclusiva y una sociedad en paz. Son dos frentes, por tanto, en la política de seguridad nacional diferentes y concomitantes. El frente de la seguridad ciudadana allí en las ciudades, en donde el delito ha aumentado, hay en otras que se ha reducido, y que tiene como prioridad la acción policial en función de los principales delitos que afectan a la ciudadanía. Le he pedido al general Salamanca que el proceso de selección de mandos de la policía, en los que estamos hoy aquí presentes, que el proceso de ubicación de mandos de la policía tengan que ver con sus resultados medidos, ya no en términos de número de muertos, sino en términos de reducción del número de muertos en las ciudades, de la caída de la tasa de homicidios, de la caída de la tasa del delito, medido por encuestas, no tanto por denuncias, que es una información muy parcializada. Es decir, que el mando debe ser asumido por aquellas personas, hombres y mujeres, que hayan garantizado más seguridad en su territorio, seguridad de la vida. Duro fue la lucha política en las décadas que han pasado alrededor de una discusión que tuvo toda la sociedad colombiana y que se expresó a través de sus votos. ¿La seguridad se mide en número de muertos o la seguridad se mide en número de vidas? Ya sabemos el desastre al que nos llevó incluso a la institución de la fuerza pública construir una política de seguridad basada en el número de muertos, basar el ascenso militar a partir de la cantidad de muertos. Lo que yo estoy proponiendo ahora, para no caer en ese terrible error que lleva a un marasmo de sangre y de violación de derechos humanos y de gentes presas por doquier, es que los indicadores los midamos en términos de vidas.
Y aquí en la policía es donde mejor podríamos construir este derrotero. Que el mando que ascienda, que el mando que tome responsabilidades, hombre o mujer, es porque haya demostrado el cuidado de la vida en el territorio, que haya sido eficaz en el cuidado de la vida, y que el mando que se retire fuera de los temas de edad o de decisiones personales sea porque no cumplió con ese objetivo fundamental que es defender la vida en un territorio. Ojalá las reuniones con estos grupos armados en los lugares del conflicto tradicional, en la Colombia profunda y lejana, estas ciudades, pueda desembocar realmente en la paz. Lo he dicho allá, en los territorios donde ellos andan, para que me escuchen. Colombia no puede seguir una patria boba. Aunque nos quitaron el estudio de la historia, aún yo creo que muchos y muchas recordamos que en el inicio de la República de Colombia, cuando teníamos que defendernos de los españoles que en buques llegaban a reconquistar estas tierras y a quitarnos la palabra libertad a partir de fusilamientos de las juventudes que en aquel entonces decidieron construir repúblicas, por dedicarnos a matarnos entre nosotros mismos, nos reconquistamos, reconquistaron y perdimos la patria. La patria boba se le llamó a ese momento. Yo creo que otra vez estamos en una patria boba, porque nos estamos matando entre los colombianos cuando los que se quedan con el dinero de la economía ilícita son las mafias mexicanas, que desde cómodos lugares fuera de Colombia ordenan matarnos entre nosotros. Nos quedamos con el trabajo sucio, nos quedamos con el pecado y sin el género, matándonos entre nosotros mientras ellos, las mafias internacionales, se dedican a la buena vida, se dedican a gastarse los dineros untados de sangre de colombianos. Esa patria boba no puede ser más. Ese lugar no puede tener Colombia. Colombia no puede ser el país donde nos matemos de manera permanente, sino donde nos encontremos para solucionar problemas comunes, problemas graves, indudables, propios de Colombia y propios de la humanidad, que nos anegan y sobre los cuales tenemos que actuar y superar. No lo lograremos si estamos perdiendo los tiempos de la vida, matándonos entre nosotros mismos. Ojalá que este mensaje se pueda entender, que ya no hay guerrillas en los campos de Colombia propiamente dichos, fuera de algunos ecos del pasado. Lo que empieza a haber cada vez más son ejércitos privados del narcotráfico extranjero. Empezamos a pelear por banderas ajenas a la realidad de Colombia. Y ese papel no es el que tiene que cumplir un colombiano o una colombiana. Por eso nos quitaron a Panamá. Por eso nos quitaron la costa mosquitia de Nicaragua. Por eso se disolvió la hermosa idea de Simón Bolívar de la Gran Colombia. Por eso casi nos quitan San Andrés si no nos damos cuenta a tiempo en este gobierno. La soberanía depende de tener una gran fortaleza como nación, y la fortaleza como nación depende de tener un pueblo unificado tras objetivos comunes y no un pueblo matándose entre sí mismo. Ese esfuerzo entonces hay que adelantarlo este año, sabiendo sin ingenuidades que el problema no es un cese al fuego entre el Estado y las organizaciones armadas que cuidan de las economías ilícitas. Ellos seguirán cuidando las economías ilícitas con la comodidad de que el Estado no los ataca. No es ese el camino de la paz. El camino de la paz es empezar a discutir cómo se acaba la economía ilícita, porque es lo que permite tener un nuevo territorio, una nueva humanidad viviendo en el territorio.
Gracias a todos los generales ascendidos, almirantes, vicealmirantes, a esta nueva dirección que va por razones del tiempo, pero también por razones de los cambios de la sociedad colombiana misma, va a entrar a dirigir cada vez más un ejército, una fuerza pública, una fuerza policial, una fuerza militar, aérea y naval, que se debe proponer los más grandes propósitos en la gran construcción o en la construcción de la Gran Colombia. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Destacamento. Al hombro. Arre. Descansen. Arre. A discreción. Honores a la bandera de guerra. Destacamento. Atención. Führer. Al hombro. Arre. Honores a la bandera de guerra. Atención, presidente. Arre.
Destacamento. Al hombro. Arre. Descansen. Arre. A discreción. La ceremonia militar de ascensos y de imposición de medallas por tiempo de servicio de 35 y 30 años de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional ha concluido. A todos, muchas gracias por su presencia.